que esa es la tarea que yo les doy. El tema de esta mañana es uno muy simple. Y quiero, hermanos, que a través de esta lección usted medite en su vida. ¿Qué haría si hoy fuera el último día de su vida? ¿Qué haría? Allí en Isaías, por ejemplo, capítulo 38, versículos 1, 2 y 3, habla acerca del rey Ezequías, rey que mencionaba el hermano en el estudio. A este hombre se le dijo que iba a morir. Y cuando se le dice eso, hermanos, se dice en la escritura que él volteó su rostro a la pared, hizo oración y lloró. Y su llanto, hermanos, dice fue con gran lloro, gran llanto. ¿Qué haría usted si hoy le dijeran que a las 9, exactamente a las 9 de la noche, usted muere? Se acaba la historia de usted. ¿Qué haría? ¿Tiene de ahorita 10:50? ¿Qué haría? ¿Lloraría? ¿Oraría? ¿Se pondría a trabajar? Vamos a ver, hermanos, algunas cosas que podríamos hacer. Lucas, capítulo 12. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, el Señor está haciendo saber una parábola y a través de ella hace saber algunos puntos muy importantes. Menciona el versículo 16, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Excelente, tiene planes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios, hermanos, le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Simplemente, hermanos, esta parábola lo que nos trata de hacer saber, más que nada, es la codicia, el problema de un corazón que no planea según la voluntad de Dios. El problema no es las riquezas. Este hombre no fue condenado por su riqueza. Abraham fue rico, Lot fue rico, el pueblo de Israel fue enriquecido muchas veces. Encontramos que este hombre no fue un hombre perezoso, no fue un hombre ignorante. Dice, hermanos, que la heredad de un hombre había producido mucho, es decir, se había puesto a trabajar. Había sido inteligente para hacer de esta heredad algo mucho, muy grande. Pero a través de sus palabras encontramos algunas cosas, unos defectos muy grandes que al finalizar, hermanos, hicieron, digamos, lo que ocasionó la caída de ese hombre. Primeramente dice: y él pensaba dentro de sí. Los planes que él tenía no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. No tomaba en cuenta a Dios. Lo que él, hermanos, quería hacer era ¿de quién? ¿De parte de Dios? No. Los planes que él tenía eran de acuerdo a lo que él quería hacer. Decía este hombre rico: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Si tenía. ¿Acaso este hombre no conocía a lo mejor gente en necesidad? Gente en pobreza. Es seguro, hermanos, que aunque es una parábola, a lo mejor este hombre tenía amistades que necesitaban. A lo mejor conocía gente que no tenía riquezas, que estaba en gran necesidad. No sabe dónde guardar sus frutos. Dice, hermanos, esto haré otra vez tomando en cuenta sus propios planes y no los de Dios. Son varias las equivocaciones de ese hombre, pero la más grande fue que no había, hermanos, no se había puesto a aprovechar bien su vida. Y encontramos un contraste. El Señor le dice: esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y qué dice, hermanos, el versículo 19? ¿Qué se dice al mismo? Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Tienes guardados para cuánto? Muchos años.
Y luego que le dice el Señor, esta noche. Y así, hermanos, lamentablemente vive el hombre, pensando que su vida es una larga. ¿Cuándo reconocemos que la vida es corta? Cuando vamos a algún funeral, cuando una persona que amamos muere. Santiago 4:14 nos dice que la vida es como neblina. Pedro nos dice que la carne es como la flor, la hierba del campo. Job, Salmos, Proverbios hablan también de qué sensible o qué frágil es la vida. Pero a veces la vivimos como si tuviéramos años por delante. Planeamos, pero ¿sabe usted cuándo va a morir? No. Entonces, si hoy, hermanos, a ustedes les dijeran que van a morir, que hoy es su último día de vida, ¿qué haría? ¿Qué cree, hermanos, cómo cree que ese hombre se va a haber sentido? En su mente él tenía muchos años, mucho tiempo de vida. La Escritura no nos dice nada más y no fue una historia verdadera, hermanos. Pero, ¿qué creen ustedes que hubiera hecho si hubiera sido una historia verdadera? No sabemos si era de noche, si era de día. No sabemos nada acerca de eso. Pero ¿qué creen que hubiera hecho este hombre si lo que le resta de vida tendría para hacer las cosas que tiene que hacer? ¿Qué haber pasado por su mente cuando le dijeron esto? ¿Usted qué haría? Si usted hubiera sido este hombre, ¿cómo se hubiera comportado? ¿Qué hubiera sentido? ¿Qué hubiera hecho? Y algunas cosas, hermanos, que quiero que veamos a través de estas lecciones, algunas cosas que nosotros probablemente haríamos. Nuestro propósito, nuestro enfoque es ir al cielo. Queremos ir al cielo. Por lo tanto, cada una de las cosas que haríamos serían de acuerdo a eso, para poder ir al cielo. Primeramente, hermanos, a lo mejor perdonaríamos a todos los que nos han ofendido, a la gente que nos ha lastimado. Entendemos, por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 4, versículo 32 nos dice la Escritura: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es un mandamiento el perdonar. Bueno, y si una persona no demuestra arrepentimiento, bueno, dejar el rencor a un lado. Probablemente, hermanos, si usted supiera que hoy es su último día de vida, usted perdonaría a los que lo han lastimado. Dejaría ese rencor a un lado. Procuraría, hermanos, limpiar su corazón. La palabra perdonar significa remitir, borrar, cancelar. De ninguna manera significa eso que debemos descuidar la disciplina, que podemos nosotros perdonar pecados, sino que olvidamos la ofensa que una persona nos ha hecho. Muchos de nosotros tenemos personas en nuestra vida que nos han hecho daño. Personas que a lo mejor nos engañaron, nos decepcionaron, nos lastimaron, nos agredieron a lo mejor físicamente, por medio de palabras, por medio de acciones. Quisiera, hermanos, que piense usted en una persona que le ha hecho daño, que en su corazón no puede usted pensar ni en esta persona o ver a esta persona porque le recuerda lo que le ha hecho. Piense en esa persona que le ha hecho mucho daño, esa persona que lo lastimó, familiar a lo mejor, amistad, algún hermano. Es seguro, hermanos, y probable que si usted supiera que hoy va a morir, usted lo perdonaría. Usted en su corazón quitaría eso que tiene, porque sabe que es necesario. Para poder ser perdonados, tenemos que perdonar. Es lo que la Escritura claramente a través encontramos. Por ejemplo, ahí en Mateo 6, 14 y 15, el Señor estaba enseñando a orar. Le dicen al Señor: enséñanos a orar. Y Él hace un ejemplo. Y durante esta oración, hermanos, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Necesitamos perdonar para poder ser perdonados. ¿Quiere usted entrar al cielo? ¿Quiere usted entrar al cielo? Eso es necesario. A veces, hermanos, para el cristiano es muy fácil hablar y decir,
Pero cuando viene cosas que son necesarias como perdonar, quitar rencor, a veces es difícil. Es duro. Porque a veces falta la humildad. Algunos dicen, hermano, yo sí puedo perdonar, pero no puedo olvidar. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase? Sí, sí puedo perdonar, pero no olvido. Cuando Dios, hermanos, perdona, dice la Escritura que Él borra los pecados, son quitados, son lavados. Es decir, que Dios ya no se acuerda más de los pecados. La Escritura en algunos versículos nos dice que debemos nosotros ser imitadores de Dios para ser sus hijos, para ser hijos de Dios. Y es verdad, no olvidamos, porque ni modo que automáticamente cuando perdonamos se nos olvide para siempre algo, sino que no vamos a estar recordándolo a cada momento. Y si sí, no lo vamos a pensar con rencor. No solo, hermanos, perdonaríamos, sino también pediríamos perdón. Muchas veces las personas sí nos han lastimado y nos gusta a veces ser las víctimas. Pero ¿qué cree? ¿Usted también ha lastimado a alguien? Nos gusta pensar en los demás y decir, no, es que la gente me ha hecho esto, me ha lastimado, me ha hecho daño. Usted también le ha hecho daño a alguien en algún momento de su vida. También es necesario pedir perdón. Porque no somos los únicos a los que nos han lastimado, sino también nosotros en algún momento lo hemos hecho. Pero por falta, hermanos, otra vez de humildad, a veces no queremos aceptar las cosas que hemos hecho. No queremos pedir perdón. ¿A cuántos perdonaría? Si usted sabe que su salvación depende de eso también, de perdonar, de pedir perdón. Es lo que, por ejemplo, Mateo 5 nos dice, y también Mateo 17. ¿A cuántos perdonaría? ¿A cuántos les pediría perdón? A lo mejor a algunos. Si usted, hermano, supiera que hoy es el último día de su vida, expresaríamos el amor a las personas que nos importan. Muchos de nosotros tenemos familiares que viven lejos, que no tenemos cerca. Si usted supiera que hoy es su último día de vida, usted, si su familiar o alguien que ama vive aquí cerca, usted iría con esa persona, expresaría su amor y le diría cuánto significa en su vida, ¿o no? Si tiene su mamá, su papá, sus hermanos, sus hijos que viven lejos, lo más seguro, hermanos, es de que en este momento tomaríamos el celular, le hablaríamos a esa persona que amamos y le diríamos cuánto significa para nosotros. ¿Cuánta gente no ha muerto? Luego se lamenta el no haberle expresado el amor a aquella persona que murió. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado historias de parejas que se pelean? Sale el esposo, tiene un accidente y la mujer desesperada que no pudo expresar el amor que sentía. ¿Cuántos de ustedes por la mañana le expresaron el amor a su esposa? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, en la mañana le dijeron a su esposa cuánto la aman? Ustedes, hermanas, ¿cuántas de ustedes le expresaron a su esposo cuánto lo aman? Los padres, ¿cuántos de ustedes le expresaron el amor a sus hijos? ¿O los hijos a sus padres? Pocos a lo mejor, porque a veces no meditamos en que la vida es corta. Pero hermanos, es seguro que haríamos esto. Si vivieran cerca, iríamos a verlos, los abrazaríamos, los besaríamos, tomaríamos todo el tiempo para estar con ellos. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, aquí el autor nos dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y los versículos anteriores nos hacen saber el sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Que en eso se basa el amor. Si nosotros, hermanos, entendiéramos esto, podríamos saber que el amor, la evidencia de un amor genuino no se expresa por lengua, se expresa por acciones. En una ocasión, hermanos, tuve un problema con un hermano.
Y nunca había discutido con un adulto, como lo había hecho en esa ocasión. Y ese hermano me decía de cosas, insultos. Y al final me decía, pero te amo. No, porque eso no es el amor. Usted puede expresar, hermanos, una y otra vez con palabras que ama a alguien. Pero eso no significa que realmente ame a una persona. Si usted supiera que hoy es su último día de vida, pues hablar y simplemente decir palabras no sería suficiente. Romanos capítulo 12, versículos 9 al 10. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo. Dice la Escritura, seguid lo bueno. Y es igual a lo que nos está diciendo ahí la Escritura en los versículos anteriores. Desde el versículo 9 hasta el versículo 21, lo que es Romanos 12, habla de las relaciones interpersonales. Y los últimos versículos dicen, hermanos, que no seamos vencidos por lo malo. Que si una persona nos hace daño, que lo dejemos ir. Dice, hermanos, que si tu enemigo te pide de beber, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Luego nos dice también los versículos que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Pero el amor, hermanos, no es simplemente por palabras. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que un hermano expresa su amor enfrente de usted y atrás de usted habla mal a otros hermanos? El amor verdadero se basa en las acciones. Si usted supiera, si hoy fuera nuestro último día de vida, muchos de nosotros expresaríamos el amor a las personas que nos importan, a los hermanos que hicieron un cambio en nuestra vida. No sería suficiente, pero procuraría hacer esto, ¿o no? Buscaría aquellas personas que ama. El amor no se oye, dice, se siente. Por eso no hay que decirlo, hay que demostrarlo. Y es lo que la Escritura también nos dice. Por ejemplo, en 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es el capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Guardar, hermanos, no es simplemente tenerlo en el corazón, sino hacerlos. Sus mandamientos, dice la Escritura, no son gravosos. Si usted supiera que hoy es su último día de vida, perdonaría a los que lo han lastimado, pediría perdón, expresaría su amor, hablaría a otra gente de Cristo. Sabe que es una responsabilidad. Una de las muchas responsabilidades del cristiano es predicar el evangelio, de hablarle a la gente que no conoce de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que no son cristianos? Amistades, personas que realmente ama. ¿Desea usted que se vayan a la condenación? No. Si supiéramos que hoy es nuestro último día de vida, hablaríamos con esas personas de Cristo. Porque no queremos que se pierdan. Porque queremos que escuchen el evangelio y cambien. Pero hermanos, ¿de qué hablamos cuando estamos con ellos? Cuando estamos juntos con esas personas. Muchas veces hablamos de cosas que no debemos. Política, de otra gente, de deportes. No es malo. Pero hermanos, en vez de enfocarnos en cosas que son necesarias, a veces no hablamos de ello. ¿Por qué? Hermano, es que a mi tía se ofende si hablamos de religión. Es que a mi abuelo no le gusta que le hablemos de la Biblia. Y luego, hermanos, es nuestra responsabilidad. Lucas capítulo 16, versículo 27 al 31 relatan la historia del rico y Lázaro. Dos hombres que murieron. Uno fue llevado al seno de Abraham y el otro, hermanos, dice que fue sepultado. Llegó al tormento. Y dice la Escritura en el capítulo 16 de Lucas. Versículo 27 en adelante. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, ¿se arrepentirán? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es posible, hermanos, que si este hombre hubiera sabido cuándo iba a morir, no solamente hubiera cambiado su vida, pero también le hubiera hablado a sus 5 hermanos. ¿Cuándo quiere hablar con ellos? ¿Cuándo quiere este hombre enseñarle a sus 5 hermanos? Muy tarde. Muy tarde. ¿Se preocupaba por ellos? Sí. ¿De alguna manera demostró amor hacia ellos? Claro. No quieren que vayan a ese lugar. Pero ya había sido muy tarde. Si supiéramos que hoy es nuestro último día de vida, hermanos, si supiéramos cuándo vamos a morir, aprovecharíamos el tiempo para hablarle a la gente de Cristo, del Señor. En Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36, vemos la misericordia y el amor del Señor. Les dice, hermanos, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y note usted lo que dice la Escritura. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y es el mismo sentimiento que deberíamos sentir nosotros cuando vemos el pecado del mundo. Abominación tras abominación. ¿Y qué hacemos nosotros? Calladitos, en un lugar seguro, no decimos nada. Es nuestra responsabilidad también de ir a predicar el evangelio. Cuando a Ezequiel, hermanos, en Ezequiel se le pidió que fuera a hablarle al pueblo, el Señor le dijo, no vas a un pueblo, no vas a un pueblo de habla difícil, pero un pueblo rebelde, no te va a querer escuchar. Pero tienes esta responsabilidad de ir a hacerlo. Y fue y lo hizo. A pesar, hermanos, que iba contra gente que era muy terca, como también lo hay ahora. También, hermanos, buscaríamos a los hermanos que se han alejado. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a hablar con ellos? No conozco esta congregación, pero estoy seguro que hay hermanos que por alguna razón ya no están entre ustedes. ¿Quién ha ido a buscarlos? Porque también son almas, hermanos, que se han alejado del Señor. Debemos preocuparnos por ellos. Alguien le habló a usted de la iglesia, por eso está aquí hoy. Si nació en el evangelio, alguien le habló a sus padres. Haga lo mismo. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por los hermanos que no están? ¿Cuántos de nosotros nos hemos preocupado por la condición de ellos? Gálatas 6:1 nos dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Lucas 19:10 dice, hermanos, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si hoy fuera nuestro último día de vida, muchos de nosotros hablaríamos a los demás del Señor, de Cristo. Y esto es más que nada enfocándonos a nosotros los cristianos, porque sabemos que son cosas necesarias para poder ir al cielo. Algunos a lo mejor orarían, otros a lo mejor buscarían maneras de hacer cosas buenas, venderían todo lo que tienen, lo darían a los pobres, buscarían gente en necesidad, porque sabe que es su último día de vida. Si los visitantes supieran que hoy es su último día de vida, tomarían la decisión de ser bautizados. Es probable que si un visitante supiera, tomaría esa decisión, ya que el bautismo es necesario y es lo que se predica. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es necesario en la salvación el bautismo. En Hechos 8:36, hermanos, hablando del eunuco y Felipe, dice aquel hombre, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque él sabía que era necesario.
Y cuando fue bautizado, hermanos, dijo que la Escritura nos hace saber que siguió gozoso su camino, porque sabía que era necesario. Han habido personas que se bautizan. Hemos escuchado, por ejemplo, historias. Uno de mis tíos, predicador, dice que una visitante constantemente iba a los servicios. Por un largo tiempo fue a los servicios. Y un domingo, hermanos, esta visitante le dijo a mi tío que el otro domingo se iba a bautizar. Ya era tiempo que se bautizara, pero antes iba a salir fuera de la ciudad. Ya tenía en mente bautizarse, a salir fuera de la ciudad. Llegando, hermanos, a la tierra a la que iba, se bajó del autobús y la atropellaron. No tomó la decisión. Sí, poquito. Pero no se bautizó. Pudo haber ido al servicio toda su vida, pero nunca tomó la decisión necesaria. Al igual también, hermanos, historias de un hermano contaba de una persona ya avanzada de edad, se bautizó y a los 3-4 días murió. ¡Qué bueno! Pudo tomar la decisión antes de su muerte. Si un visitante supiera cuándo va a morir, tomaría esa decisión, porque está aquí por alguna razón. Está aquí por una razón. Usted que es visitante. El eunuco no sabía cuándo iba a morir, pero él tomó esa decisión. Para poder ser salvo es necesario el bautismo. Es bueno, hermanos, pensar que muchos harían cosas buenas en sus últimas horas de vida. Y es seguro que hay personas que aprovecharían sus últimas horas para pecar. A lo mejor habría gente que, no sé, iría en asesinatos, droga, alcohol, fornicación, adulterio, lo que quiera. Porque también hay gente que si supiera cuándo va a morir tomaría esas acciones. Hermanos, también arreglaríamos problemas de dinero. Haríamos a lo mejor un testamento. Ustedes que son padres, que quieren dejarle algo bueno a sus hijos, buscarían maneras durante ese día de acomodar todo adecuadamente. Comeríamos todo lo posible. Algunos por el colesterol, diabetes, el azúcar, les prohíben las tortillas de harina, las cosas buenas. Es último día, comería todo lo que quiera. Se iría al Golden Corral y ahí duraría todo su día. Recordaríamos los momentos de nuestra vida, los momentos buenos. Cuando se casó. Usted, hermano, persona que nos acompaña, cuando vio a su esposa de blanco caminando hacia usted. Usted, hermana, recordar a su esposa ahí bien guapo, bien vestido, listo para tomar su mano. O cuando se arrodilló para pedirle matrimonio. A lo mejor recordaría cuando tuvo a su primer hijo, su primera hija. Aquella emoción, aquel gozo que sentía en su corazón cuando lo cargó. Usted que es madre, probablemente el dolor se le olvidó cargar. Aquel que tuvo en su vientre por 9 meses. Recordaría los momentos cuando se bautizó, cuando estuvo juntos con los hermanos. Esos momentos inolvidables lo recordaría. Pero ya no quedaría más porque es su último día de vida. Sin embargo, hermanos, hay un problema. Hay un problema con lo que usted haría si sabe que hoy es su último día de vida. 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3. Dice, hermanos, Pablo escribiendo a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes,
y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos, con las cosas que haría usted si supiera que hoy es su último día de vida? Sería, hermanos, que lo hace porque sabe que va a morir, por miedo. Haríamos muchas cosas no porque lo hayamos querido, sino porque sabemos que es necesario para ir al cielo. Sabríamos, hermanos, que esas cosas son las que Dios nos pide que hagamos para poder ser salvos, o las haríamos por miedo, no por amor. Y tal como dice el versículo 3, la última parte, de nada sirve. Es como aquella persona, hermanos, que espera hasta el último momento para arrepentirse. A lo mejor no fue sincero. Y el Señor no trabaja de esa manera. Mire, tenemos que entender que en la lápida de cada uno de nosotros habrá una fecha de nacimiento y una de muerte. Usted sabe la fecha de vida, cuando nació. Usted sabe cuándo nació, pero no sabe cuándo va a morir. Y ese, hermanos, ese espacio entre su fecha de nacimiento y la fecha de su muerte, dice qué clase de persona fue usted, qué pensó, qué dijo, qué hizo, cómo se comportó aquí, cómo se comportó allá, en el trabajo, entre su familia. Eso, hermanos, es lo que va a decir qué clase de persona fue. Por la razón que no sabemos cuándo vamos a morir, tenemos que usar nuestro tiempo de una manera correcta. Juan capítulo 9, versículo 4, el Señor, ¿qué dijo? Es necesario hacer las obras del que me envió. El tiempo viene, la noche viene cuando nadie puede hacer. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Si usted pudiera saber cuándo va a morir, ¿cuántos de nosotros quisiéramos saber? Si usted tuviera la opción de saber cuándo va a morir, ¿quisiera saberlo? ¿Quisiera usted saber cuándo va a morir? ¿Sí o no? El Señor, hermanos, fue muy sabio al no hacernos saber cuándo. Porque cada uno podría tener su beneficio. Por ejemplo, si supiera cuándo va a morir, pues esperaría hasta el día anterior para arrepentirse. O a lo mejor solamente estuviera preocupado y no podría hacer nada porque solo estuviera con el pendiente la otra semana. Es en 4 días. Es mañana. Y es lo mismo, hermanos, con no saber. No sabe. Y es un problema también. Pero como no sabe, a veces no nos preparamos. Pero si nos preparamos, hermanos, es más sincera la preparación porque no sabemos cuándo vamos a morir. Pero concluyendo, hermanos, mire, este hombre, Steve Jobs, murió ya hace unos años, pero él decía, si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón. Algún día tendrás razón. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. Si vivimos, hermano, nuestra vida como el último, algún día vamos a tener razón. Si vivimos pensando que la vida es muy larga y que la tenemos asegurada, sin recordar que la vida es muy frágil y se acaba. Sabemos que tenemos un fin, pero a veces lo vemos muy lejano y hacemos planes para la vida. Hermano, en 5 años tengo esos planes. ¿Cómo sabe que va a vivir? Mejor piense en la eternidad, haga planes de la eternidad, no aquí en la tierra. En 1 año tengo estos planes, ¿cómo sabe que va a vivir? ¿Cómo sabe? Si consideramos que el día de hoy puede ser nuestro último día, tomar una decisión o no tomarla es importante.
Porque hermanos, eso puede decirnos si vamos a un lugar bueno o vamos a un lugar malo. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Porque mucha gente, estoy seguro que algunos de nosotros hemos hecho eso. ¿Cuándo vas a hacer tal cosa? Mañana lo hago, hermano. ¿Sabe que va a vivir mañana? ¿Sabe que va a estar aquí mañana? No. Dejamos a veces las cosas hasta el último y luego ya nos anda. Los jóvenes, por ejemplo, y yo también he hecho eso de, nos encargan un proyecto de mucho tiempo y lo hacemos el día anterior. Pero ¿cómo sabe usted que va a tener el tiempo para hacerlo? Si hoy fuera el último día de su vida, hermanos, ¿qué intentaría hacer? ¿De qué se sentiría satisfecho? ¿Cuál sería el mensaje más importante que le gustaría transmitir a los que están a su alrededor, a un lado suyo? ¿Cómo le gustaría que lo recordasen los hermanos, sus seres queridos? Ese hermano fue fiel, siempre estuvo aquí en los servicios. A pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades, él estuvo. O que digan, no, hermano, ese hermano siempre llegaba tarde. No se reunía. Nos mirábamos una vez al mes. Ese hermano era bien enojón. Nadie le podía decir nada porque luego se enojaba. ¿Qué dirían de usted si hoy ya no estuviera? Hermanos, si hoy fuera nuestro último día de vida, haríamos muchas cosas. Pero no sabe si es su último. No lo sabe. Por lo tanto, la pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿por qué no usar el día de hoy para hacer todo eso? No sabe cuándo va a morir. Pero si sí supiera, haría muchas cosas. ¿Por qué no hacer todo eso, hermanos, el día de hoy? ¿Por qué no cambiar nuestra vida el día de hoy? Persona que nos acompaña en esta hora, ¿por qué esperar? ¿No sabe cuándo va a morir? Debemos, hermanos, usar nuestra vida. ¿Por qué no usar el día de hoy para hacer todo eso? Gracias por su atención. Vamos a estar